8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva hora de actualidad. Esto es ¿Quién lo diría? Por Infinita 100.1, palabras con poder, y también por las pantallas de Mega Plus en sus señales en BTR. Vamos a ir al tiro a presentar a nuestros invitados esta mañana: Luciano Cruzcoque, diputado y jefe de la bancada de Bópoli, y Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista. Los dos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Contingencia nacional, voy a partir al tiro con como uno de los temas. ¿Es necesario declarar a persona non grata a Jair Bolsonaro? Aquello no va a ocurrir. No, claro, pero... así que más bien es un gesto político, una manifestación de repudio. Yo recién leía, no lo había visto entero, 23 declaraciones dignas del más absoluto repudio de Bolsonaro sobre derechos humanos, sobre dictadura, sobre mujeres, sobre gente afrodescendiente, sobre homosexuales, sobre mujeres, que la verdad es que son repulsivas. Y eso es él. Pero además se permitió emitir un juicio sobre Pinochet. Dijo hoy día que no iba a hablar sobre Pinochet. Entonces, en Chile no hablaré de Pinochet. En Chile no, pero eso no significa que no siga pensando que Pinochet probablemente debe pensar lo mismo que piensa la dictadura brasileña, que a Pinochet le faltó matar gente. Entonces, evidentemente que se trata de un líder brasileño elegido democráticamente. Ahora, no todos los que son elegidos democráticamente terminan gobernando democráticamente, partiendo por Maduro, y claro, si uno se remonta más atrás por Hitler, por Mussolini, en fin. Y yo creo que es súper legítimo que ante alguien que sostiene ese tipo de ideas, quienes no comulgamos lo absoluto y consideramos que están fuera de los cánones democráticos, expresemos nuestro malestar. Por tanto, lo de persona non grata es una consigna más que una demanda específica al gobierno que haga algo que no va a hacer, que es declararlo persona non grata. Luciano Cruzcoque. Sí, a ver, hay varias cosas acá. Nosotros condenamos en su momento, durante la campaña, las expresiones de Bolsonaro respecto a todo lo que decía Marcelo, y creo que en cierto punto tiene razón, pero hoy día Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, es una autoridad de Estado, tiene, hasta donde yo sé, gobernado hoy día por la Constitución y las leyes brasileras, hace una visita oficial, y me parece que el hecho de declararlo persona non grata es un proyecto de resolución que no llega a ninguna parte, no tiene ningún efecto jurídico en estricto rigor. Pero el que se niegue a ir a un almuerzo con él, el nuevo presidente de la Cámara, el presidente del Senado, que tienen autoridades, que tienen responsabilidades de Estado, me parece que no corresponde. Yo puedo tener muchas diferencias, y se han tenido durante muchos años a través con el gobierno de Chávez, con Fidel Castro, con Ortega, con distintas dictaduras o gobiernos que uno no podría llamar netamente democráticos, pero en este caso me parece que se trata de un gobierno electo en democracia, que está gobernando según las leyes de su país, y me parece una falta de respeto que las autoridades que cumplen cargos oficiales en el país se ausenten de un almuerzo con él. Eso... ¿Puedo hacer una precisión, sí, incluso protocolaria y reglamentaria? Esta es una visita oficial, no es una visita de Estado. ¿Qué significa eso? Que no está contemplada reuniones de Bolsonaro o de Duque con el resto de los poderes del Estado, sino que con el gobierno. El almuerzo es una actividad protocolar a la que se invita a parlamentarios, y los parlamentarios pueden ir o no ir. Lo que pasa es que en este caso había una manifestación de un fundamento de por qué no asistir. Yo soy invitado a muchas y digo, ¿sabes? Yo no puedo porque tengo otro compromiso, y no pasa nada, te quitan el puesto en el asiento y se acaba. Aquí hay una expresión política de no concurrir. Y eso es súper legítimo. Y ha ocurrido. De hecho, ayer había circulado en redes sociales, cuando Helmut Kohl, canciller de la República Federal Alemana, visitó Chile en visita de Estado y por tanto fue al Parlamento, el actual ministro de Interior se salió de la sala porque Helmut Kohl hizo el comentario hizo un comentario en una referencia a la dictadura, y se salió de la sala diciendo: gracias a la dictadura hemos recuperado la democracia, tiempo en que era más activo y más explícito defensor de Pinochet, Andrés Chadwick. Yo entiendo el problema de Bópoli. Bópoli está en una encrucijada porque no veo punto de contacto. La pelota es para acá ahora. No veo punto de contacto. Es que es verdad, no veo punto de contacto entre el pensamiento de Bolsonaro y el pensamiento de Bópoli, que es un aporte de la política chilena. Esto no es un asunto de pensamiento, evidentemente, y nosotros, y yo fui el primero en aclararlo, durante la campaña dijimos que todo lo que había declarado Jair Bolsonaro respecto de las minorías étnicas, raciales, respecto de las minorías sexuales, era totalmente equivocado, incluso las declaraciones que hizo respecto a la contingencia chilena. Pero cuando viene el presidente de Brasil, y ayer mismo estuvieron almorzando en La Moneda los presidentes de la Cámara y el Senado con el presidente Duque, creo que no cooperan nada con una de las
economías más importantes de Latinoamérica y con un país con el que tenemos una tradición de amistad enorme. Por tanto, creo que hay que saber distinguir, porque no se ha tenido con la misma consistencia histórica y tradicional respecto de otros dictadores. Sin más, la expresidenta Bachelet corría a ver a Fidel Castro, que fue una persona que ha tenido un gobierno de cerca de 50 años de gobierno familiar y una dictadura terrible que ha tenido a personas huyendo de la isla durante mucho tiempo, y nadie hizo mayor cuestión de aquello en su momento. Se le criticó, pero de ahí a negarse incluso a la presidenta a reunirse con ella, me parece que hay que tener un estándar bastante ecuánime en esto, o tratar de ser... Luciano, con ánimo de que mantengan el diálogo, pero meter una variable más nomás. Yo creo que la ciudadanía lo que mira, lo que observa de este proceso y de esta discusión es dónde está el límite en la actividad de sus parlamentarios o en las decisiones de sus parlamentarios entre su ideología y su boliche propio, digamos, ¿verdad? Y el cargo y la dignidad del cargo y las obligaciones del cargo. Es que en este caso no hay obligación del cargo. No, pero el cargo también, y el reconocimiento en este caso de que estamos frente a un país. O sea, aquí desconocer de alguna manera hay una crítica a la democracia en Brasil en el trasfondo de esto también. Bolsonaro fue elegido por una mayoría significativa del pueblo brasileño. Por algo será. Y es un respeto a Brasil en cuanto país, la actitud que uno tome también con su representante. Llámese Bolsonaro o llámese como se llama. Más, Connie, yo lo único que quiero, perdona, dame un segundito, lo único que quiero yo señalar es que cuando al presidente Lula da Silva, ¿verdad?, que está reo hoy día, condenado por casos de fraude y por casos de corrupción, ¿verdad?, y hoy día también el presidente Temer, ¿verdad?, se le escribe una carta por parte de destacados personeros del Partido Socialista. Creo que tú no la firmaste. Yo la firmé. La firmaste, bueno, en fin. La carta de defensa Lula. La carta de defensa Luna. Ayer tenemos el caso de Temer, que fue quien desbancó a Dilma Rousseff. Eso me tira el tema por otro lado. Lo que tú quieras, pero me parece que acá uno no puede tener una mirada respecto de un tipo de problema político que respecto de otro. Acá la situación de Brasil se explica claramente, no se explica necesariamente por la adscripción de los brasileros a Jair Bolsonaro y a lo que haya dicho. Es la respuesta a una serie de gobiernos corruptos, y hoy día el presidente de Brasil, y como tal tenemos que recibirlo. Luciano, pero eso es meterse igual en un área más chica. Yo estoy hablando de una cuestión más de principios, que es reconocer la democracia en el otro país, reconocer que la propia oposición en Brasil trata a Bolsonaro como presidente. Sin duda. Y que una parte significativa del pueblo brasileño votó por él. O sea, hay un reconocimiento de república a república. Pero por supuesto que sí. Independiente de si te gusta o no te gusta lo que dice. Por supuesto que sí. Sí, me parece, sobre eso no hay dos opiniones. Él es el presidente legítimo de Brasil, tiene todo el derecho de ser invitado por el gobierno de Chile a una visita oficial. Como es visita oficial, no hay obligación del resto de los poderes del Estado de reunirse con el presidente Bolsonaro, pero la actitud de las mesas, de las cámaras, de los parlamentarios, yo no fui invitado, a pesar de ser miembro del grupo interparlamentario chileno-brasileño, pero no habría ido tampoco. Creo que el presidente Lagos también declinó la invitación. No se puede sustraer de una cierta reflexión ética. Voy a poner un solo ejemplo. Bolsonaro dijo que si no se pillaban a los delincuentes en los barrios pobres, lo que había que hacer era ametrallarlos por el aire, murieran los que murieran. Y así un montón de otras cosas. Entonces es muy difícil porque yo creo que uno tiene un cierto límite. Y hoy es más importante aún, ¿sabes por qué? Porque en esta ola neofascista o de populismo de derecha que se afinca sobre la estrategia de alentar el odio, dar señales políticas muy importantes, no normalizar este tipo de cosas. Entonces, claro, él va a estar en la moneda, el presidente le va a celebrar el cumpleaños, van a tener esta reunión sobre los temas de la agenda bilateral y sobre el famoso Prosur, que creo que es otro error que se está cometiendo, pero los parlamentarios tenemos el derecho de decidir si concurrimos o no a una actividad a la que nos invita el gobierno. Sí, solo un alcance. Acá cuando se dice que hay que dar señales éticas y hacer gestos morales de alguna manera, a mí me encantaría que también, cuando tú señalas que hay un nuevo neofascismo que está arreciando el continente, se haga lo mismo, se hubiese hecho lo mismo con Ortega, con Maduro, con Chávez, con Fidel Castro, que durante años ha tenido una dictadura en Cuba. Y no veo los gestos morales tampoco de la izquierda. No veo por qué hay que pedírselo siempre necesariamente al otro sector político. Siempre la moral está con aquellos
que pensamos nosotros, no con aquello que piensan el que está en la vereda al frente. Entonces, a mí me gustaría que hubiese habido la misma actitud respecto, por ejemplo, a la visita de la presidenta Bachelet en su momento. Luciano, lo estoy entendiendo. ¿Por qué no lo hicieron los otros? Entonces, ¿ustedes no lo tienen que hacer? No. Me parece que tiene que haber cierta consistencia. Y me parece que si se le da el trato a Jair Bolsonaro, un trato que bueno, es un trato político finalmente, y yo entiendo también todas las razones que pueda tener Marcelo Díaz para no concurrir a un almuerzo, que saca la misma condena respecto a otros líderes que tampoco han sido líderes cuyas credenciales democráticas han estado a la vista en el frente, y vemos lo que pasa. Ya, ahora, a mí ese ensayo no me cae porque respecto de Ortega, yo lo he dicho desde hace rato, sí. Es un dictador. Maduro es un dictador. Castro. En Cuba no hay democracia. Castro ya no gobierna, ninguno de los dos. ¿Era un dictador? Por supuesto, es un régimen autoritario. No hay democracia. Yo sobre eso no tengo dos Marcelo, opiniones. ¿por qué no? Y yo entiendo que la actividad, cuando vi... Ahora, eso no significa que los gobiernos... Yo entiendo lo de los gobiernos. Por eso digo, para nosotros, por ejemplo, fue muy importante la relación con Cuba, entre otras cosas, para desarticular lo que aún quedaba en democracia de grupos que operaban desde la lógica de la lucha armada. Castro o Cuba sería muy importante y Chile debiese usar esa base para influir sobre el gobierno de Maduro. Con China, los parlamentarios corren a formar parte de las delegaciones chinas y ahí guardan silencio. Y ojo, que guardan silencio desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por la ADC, el PPD, el PS, los radicales. No hay ninguno que se salve, ni Evópoli. Porque China es la megapotencia. No, yo creo que en este tipo de materia... y a mí esto no me ha costado pocas críticas en el PS, porque en el PS hubo, afortunadamente lo hablábamos ayer en la bancada, que hay muy poca gente que defienda a Maduro. Yo no fui chavista, nunca lo fui, nunca me gustó, y lo dije, hay declaraciones mías, ahora uno puede buscar las declaraciones del pasado. Bueno, Chávez se sometió a todas las elecciones y las ganó todas, incluso el revocatorio, cosa que no hizo Maduro. Ahí está la diferencia incluso de densidad política entre Maduro y Chávez. Nosotros fuimos los que presentamos hace poquito un proyecto para condenar al régimen de Venezuela en la Cámara de Diputados. Diputado Marcelo Díaz, ¿por qué no le gusta el Prosur? ¿Por qué dice que es un error el Prosur? Mira, pasó colado entre medio de su respuesta. Pasó colado, porque yo viví desde adentro de la Cancillería el proceso de creación de UNASUR, que no fue fácil para Chile. Chile tuvo que pelearla fuertemente para que UNASUR tuviera una cláusula de unanimidad, es decir, para que no se pudieran tomar decisiones por mayoría. Porque Chile tiene una política exterior más pragmática, más de Estado, además, y menos sobreideologizada, porque ideología hay en cada una de las cosas que hace. Yo creo que la palabra ideología está muy demonizada, pero la verdad es que tiene que ver con ideas, con pensamientos. Porque Prosur no va a ser capaz de reunir al conjunto de la región porque nace con un sesgo ideológico, porque es crear más burocracia. En América Latina tenemos una playa de instituciones que se crean, que es muy fácil armarla y es muy difícil desmontarla y que van sumando burocracia con poca eficiencia. Es un continente que, si uno mira a la Unión Europea, tiene un déficit de eficacia en los procesos de integración. Y Prosur aparece como la antítesis de UNASUR. Y el destino probablemente va a ser el mismo. La irrelevancia. Yo apostaría a lo que hicimos en el gobierno de la presidenta Bachelet, que fue... Yo me abstuve, por ejemplo, cuando votamos la creación de la Alianza del Pacífico. Y cuando asumimos el gobierno de la presidenta Bachelet, me tocó ser embajador de China en Argentina. Argentina estaba de coordinador del Mercosur y Heraldo Muñoz lanza esta idea de la convergencia en la diversidad. Y nos pusimos a trabajar intensamente. Y la presidenta terminó ultra convencida de que la iniciativa del presidente Piñera de haber creado la Alianza del Pacífico, que es el único foro al que Chile pertenece en calidad de miembro pleno, fue una buena iniciativa. Y se convirtió en fan de la Alianza del Pacífico. Y ahí hay un espacio de integración de toda la región. Entonces, Prosur parece un foro político ideológico, el club de la derecha y de la ultraderecha latinoamericana, y no va a estar Uruguay, México pero está pensando. Luciano Cloco, porque la Alianza del Pacífico es un foro principalmente comercial de los países del Pacífico, donde algunos son miembros titulares y otros son miembros invitados. UNASUR murió de inanición, finalmente. Todos los países se fueron saliendo y creó también una estructura enormemente burocrática, grande, y un edificio que costó millones de dólares, hecho en un parlamento en Cochabamba perdido en el una cosa enorme. Y hoy día son 7 los países y 7 los mandatarios que están con la creación de UNASUR, o sea, de Prosur,
que no pretende tener sesgo ideológico, por el contrario, y pretende tener también una estructura bastante liviana en términos de burocracia. Yo no se lo achacaría a la voluntad del presidente Piñera de querer liderar algo internacionalmente, sino a la concurrencia de voluntades de distintos mandatarios, 7, ahí para la creación de Prosur, que no pretende, por el contrario, a diferencia de UNASUR, donde había poder de veto precisamente de algunos países por sobre otros. Pero nosotros y eso me parece que era precisamente lo peligroso, porque le daba un cierto sesgo ideológico que aquí no hay. El día de mañana, cuando cambien los gobiernos que van a componer también el Prosur, eso no va a poner en duda la existencia de la institucionalidad. Fíjate que sí sucedía con UNASUR. Fíjate que nosotros pedimos poder de veto. Y debiésemos mantener ese poder de veto o esa exigencia de unanimidad en todos los foros a los que Chile se integre, por las características de la política exterior de Chile, que es multilateral, que es de regionalismo abierto, es decir, que nuestros compromisos con la región son importantes, pero no excluyen nuestros compromisos con otros países. Ahora, hay un mar de fondo que a mí me preocupa mucho, porque este gobierno de Sebastián Piñera dista mucho del anterior. Fíjate que yo voy a hacer una crítica al gobierno Bachelet 1, siendo bacheletista furibundo, y un elogio a Piñera 1. En Bachelet 1, la Cancillería tuvo menos consideración en el diálogo de los parlamentarios que la que tuvo Piñera en su primer gobierno, sobre todo de cara a la Haya, el conflicto con Perú. Y construimos políticas de Estado. Piñera nos convocó, el presidente Piñera, para que nadie se enoje, 10 veces la moneda. Yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 10 veces. Y más, mucho más de lo que nos convocó el primer gobierno de la presidenta Piñera, de la presidenta Bachelet. Y en cambio ahora nosotros notamos una fractura, y ojo que lo digo yo socialista, pero también lo dice Ignacio Walker y hasta Soledad Alvear, que nadie podría acusarlos de radicales, de que hubo por primera vez un quiebre en esta suerte como de patrimonio nacional de que la política exterior tenía un componente de Estado. Y que por tanto decisiones de esta naturaleza, retirarse de pacto, no sumarse a este otro, eran dialogadas, eran conversadas. Yo lo digo desde 3 experiencias: mi experiencia como ministro, mi experiencia como embajador, mi experiencia como parlamentario, y agregué una cuarta, como exdirector de... Soledad Alvear apoya la creación de Prosur. Sí, pero ha criticado que decisiones importantes en política exterior no hayan sido debatidas en los foros que se han creado. Para que no se nos vaya el tiempo solo en esta discusión, pero tratemos de avanzar. También hay otros temas legislativos parlamentarios. No sé si quieres... Hay varias cosas de discusión parlamentaria, y muchas de ellas responden a esta dinámica que está en el fondo de nuestra conversación, ¿verdad? La lógica de la instalación de ciertas ideas de derecha o de ultraderecha en el debate hoy día. Son temas que tienen que ver con seguridad, temas que tienen que ver con libertades, etcétera, etcétera. El control preventivo de identidad, por ejemplo, es una. De hecho, se ha criticado el gobierno del presidente Piñera por colocar ese tema como parte de una agenda un poquito más cargada hacia el mundo de José Antonio Kast que hacia el mundo de Evópoli, eventualmente para responder a una demanda ciudadana por mayor protección, mayor seguridad y eventualmente no permitir ese crecimiento de Kast. ¿Cómo lo interpreta así Evópoli, Luciano Cruzco, que hay una estrategia de parte del gobierno, aula segura, calle segura, todas las seguras en el fondo, ¿verdad? Que buscan clavar banderas que parecieran ser un poquitito más ideológicas para impedir el crecimiento de José Antonio Kast o colocar ahí una suerte de... Yo creo que no. El accionar del gobierno no responde a lo que pueda o no hacer José Antonio Kast. José Antonio Kast fue a una elección, sacó un 8%, y obviamente que es una persona que ha buscado construir un nicho, pero los gobiernos se construyen sobre la base de coaliciones un poco más amplias. Yo lo que logro entender es que el gobierno ha visto que dentro de las preocupaciones ciudadanas más relevantes, siempre marca entre las primeras de las encuestas, la seguridad sin duda, y el control preventivo, que por lo demás fue una iniciativa que se aprobó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y en su dimensión original, corrígeme Marcelo, contemplaba también los 14 años. No. Yo entiendo que sí. No. La discusión original, yo no tengo la duda. No, yo creo que sí. Yo totalmente seguro que no. En fin, ese dato lo podemos ver. Pero yo tengo la idea de que el gobierno contempla dentro un paquete bastante más amplio. El asunto de la seguridad tiene que ver con las bases de datos unificadas, tiene que ver con la reforma Carabinero. Y meter a Marcelo en esto, porque ¿qué tendría de malo que un gobierno, y esta puede ser perfectamente una forma de sacar temas que algunos consideran tabúes y hacerse cargo de cierto sentimiento de la gente para evitar desde el juego de la propia derecha
que llegue un Bolsonaro a gobernar un país, o desde la izquierda haciéndose cargo de otros temas que siempre han sido tabús en la discusión y que están presentes en la demanda, evitar que el tema, que se meta alguien por el costado. ¿Qué tiene de malo hacerse cargo y meter esas cuestiones en el juego? A ver, por el contrario, yo creo que el gran problema hoy día que vemos en la izquierda es que no ha dado respuesta a temas que son muy relevantes. La izquierda no habla de seguridad. No habla de seguridad, no habla de desarrollo económico, no habla de crecimiento, no habla de productividad. Pero la derecha tampoco se está abriendo a reconocer que aquí también se puede hablar de aquellos temas que cautivan a sectores un poquitito más, que se inclinan a la ultraderecha, no porque sean de ultraderecha, sino que porque encuentran ahí una respuesta a cosas que le inquietan. Pero si no son problemas de ultraderecha o no. No, Acá hay un problema que dice relación con es una la ultraderecha la que le ha dado respuesta a esos temas. Porque ese es el punto. Alienta y alimenta los principales temores de la ciudadanía. Y fíjate entonces está súper bien que el mundo más tradicional de la política intente darle respuesta. Por supuesto, a esos pero temas. esta no es una respuesta. Fíjate que a mí me ha sorprendido, pero debo decir que suscribo desde el principio hasta el fin 2 editoriales. La del Mercurio y la segunda, que fueron absolutamente críticos con esta propuesta del control de identidad. El Mercurio llegó a decir que esto era lo peor que podía hacerse porque era como utilizar la operación rastrillo para no priorizar las labores de inteligencia para detectar delitos. Ustedes estaban comentando hace un rato, 24 portonazos el día de ayer. ¿Sabes que hay un proyecto de ley en el Senado donde duermen casi todos, donde no duermen, donde languidecen miles de proyectos que lo que busca es elevar las sanciones? Es que lo del Senado ya es una cosa que a mí me irrita, para ser bien honesto. O sea, un proyecto que nosotros despachamos... ¿Son flojos? No flojos. ¿Pero son desordenados, son flojos? ¿Por qué? No, tienen un ritmo que... Primero son muy pocos, cosa que es impopular decirle, pero es verdad, son muy pocos. 5 miembros de la comisión salen 2 y se quedaron sin quórum. Entonces no da, pero el ritmo de trabajo del Senado no se empata con la Cámara, entonces los proyectos quedan aquí. Pero voy al proyecto concreto. Hay un proyecto en el Senado que eleva las penas sustantivamente para los que utilizan a menores de edad en la comisión de delitos. Segundo, el juicio unánime. Urgencia. El gobierno le acaba de dar urgencia a ese proyecto y la pedimos nosotros y el gobierno accedió porque tiene que haber medidas complementarias. Tú sabes que el rey del no respeto a la urgencia en el Senado se llama Alberto Espina. Alberto Espina siempre dijo... Alberto Espina es ministro. Bueno, pero él generó la doctrina... Y hoy día todas las presidencias están en manos de usted y tú estás criticando el ritmo del Senado. No, estoy diciendo que hay una mala práctica del Senado, que decir la urgencia no importa porque somos los senadores de la República. Bueno, pero da lo mismo. Ese proyecto está ahí, estancado. Segundo, una cosa que también le decía la editorial, ¿qué sentido tiene que tú hagas control de identidad a un menor de 16 años cuando da exactamente igual que lo pides un delito porque es inimputable? Entonces, es tratar de matar moscas con escopeta. Yo creo que hay otros temas que son más importantes en términos de seguridad pública. Por ejemplo, la reforma de las policías, que el gobierno anuncia y es como el cuento del lobo que no llega. Que Carabineros se dedica a la prevención, que... investigaciones se dedica a investigación. Segundo, acabar con los terrenos, o sea, con los territorios liberados. Perdón, en mi distrito, en la Quinta Costa, desde Viña, desde Concón hasta Santo Domingo, hay áreas que los vecinos saben, y yo he denunciado con 40 oficios, me reuní incluso con el anterior director general, que todos saben que está tomado por el narcotráfico y que a veces hay connivencia entre esos grupos de narcotraficantes y las propias policías. Y en vez de atacar eso, estamos viendo si le vamos a pedir el carnet en la calle a un menor de 14 años, que puede que no ande sin carnet, que lo van a llevar a la comisaría. Yo creo que son medidas populistas. ¿Sabes por qué? Porque, claro, la gente dice, los menores delinquen, hay que controlarlo. Y esto pareciera ser. Entonces, Connie tiene razón, y yo lo he venido diciendo desde que perdimos la elección. La nueva mayoría, la izquierda, el progresismo, está cometiendo el mismo error que cometieron los americanos, los estadounidenses, porque los americanos somos todos. La izquierda en particular, o los demócratas, que es tomar la agenda de la diversidad, que está súper bien, y olvidarse del corazón de las preocupaciones de la gente. Nosotros tenemos que construir una propuesta en materia de crecimiento económico, construcción de la riqueza, en materia de seguridad pública, en materia migratoria. No lo estamos haciendo, pero yo me hace sentido lo que tú dices. Está regalando el espacio ahí. Está regalando el espacio, pero me hace sentido lo que tú dices. Esto lo hace el gobierno para contener a Kast. Si es así, no es el modo, creo yo.
Sí. No, a ver. Una reflexión Sí. final de Luciano, pero así en segundos. No, a ver, sí, yo quiero señalar que existen dos tipos de controles preventivos. Hay un control que es investigativo, que requiere de indicios, ¿verdad? Y que se aplica pues, necesariamente cuando un carabinero ve que hay alguien, qué sé yo, en una situación que podría ser delictual. Hay un control preventivo que ya fue aprobado. Ha habido un aumento de casi un 90% entre el 2017 y el 2018 respecto de los menores que participan en bandas. Entonces, más allá de los procedimientos que son, por supuesto, complementarios, acá hay que tomar algún tipo de acción y el gobierno siento que la está tomando. Creo que por sí sola la medida de bajar la edad del control preventivo no va a funcionar, requiere ser complementada, pero siento que hoy día el gobierno se está haciendo cargo de algo que está absolutamente dentro de las primeras prioridades de la población y ante lo cual, efectivamente, como señala bien Marcelo, la izquierda y los gobiernos de centro-izquierda no han dado mucha respuesta y hay que buscar hacerse cargo, ojalá mejorando los índices de la ENUSC, siguiendo las recomendaciones de los institutos, de los centros de estudio, y hay una discusión grande y larga al respecto, y esperamos tratar de hacernos cargo de los problemas de la delincuencia que hoy día son los que más preocupan a la ciudadanía. Claro, es como si para los portonazos la recomendación Hay una ley va a ser vender los autos. No, hay una ley Perdón, hay una lógica. Pero hay una ley antiportonazo, Marcelo, hoy día que está por aprobarse y esperamos que salga adelante. Y eso va a permitir hacerse cargo, aumentar las penas de las personas que delinquen a través de portonazos. Está precisamente el proyecto que permite aumentar las penas de las personas que utilizan menores de edad para cometer crímenes, o sea, delitos, etcétera. Luciano Cruzcoque, Marcelo Díaz, diputados ambos, gracias por acompañarnos. Oye, no conversamos de lo que pasó hoy día, esta semana en la Cámara, que fue tan entretenido. ¿Qué? La testera y todo lo que sucedió a nivel político. Entretenida sería la palabra que tú usarías. ¿Ah? Es muy entretenido. Y me hago cargo de las palabras de la Pamela Giles. Y mi concepto de la entretención, parece que vemos distintas series en Netflix, estoy seguro. Yo creo que fue divertido, pero lo calificaría como patético. Sí. Gracias, Luciano Cruzcoque. Quería entretenir. Sí, gracias, Marcelo Díaz. Buenos días. Gracias. 8:36.